Estoy harta de que cada vez que haya que hablar de España en la Primera Gran Guerra solo se haga mención a la gripe española de 1918, cuando esta epidemia ni siquiera se originó en España y cuyo primer caso, encima, tampoco se detectó en España. Eso sí, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna de 1803, que sí fue financiada y organizada por la corona española, de esa no nos acordamos más que cuarto nerds. Cuando hace 6 años había auténticos subnormales. Disculpadme. Cuando hace 6 años la administración de Trump y todos sus limpiabotas no paraban de llamar al COVID-19 virus chino, ahora sabemos que ni siquiera se escapó de un laboratorio chino, sino que era un laboratorio operado por Estados Unidos, no pude evitar acordarme de cómo, cuando comenzaron los brotes de gripe en 1918, los periódicos estadounidenses, franceses y británicos, ¿por qué será que cada vez que surge algo malo sobre España siempre están estos tres en medio? Se pusieron a tacharlo de gripe española para evitar que la gente se volviera contra ellos en tiempos de guerra. ¿Por qué? Porque los medios españoles no estaban censurados precisamente por la guerra, porque España era neutral. Entonces sí estaban reportando noticias sobre la llegada de la gripe a España. Esa fue toda la razón. La historia no se repite, pero rima. Y sí, hoy vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, pero de algo que de verdad fue español, y de una cosa que de hecho hasta hace bien poco yo desconocía y siento que no merece quedar en el olvido: la labor humanitaria que realizó España en la Primera Guerra Mundial. El 7 de agosto de 1914, el presidente del gobierno, Eduardo Dato, declaró la más estricta neutralidad de España en la guerra que acababa de estallar en Europa. España evidentemente no se podía permitir entrar en la guerra, bastante tenía ya con el conflicto contra los rebeldes rifeños, con episodios tan trágicos como el desastre del Barranco del Lobo en Melilla, o la constante tensión social interna como la conocida como Semana Trágica en Barcelona, unos días después del desastre de Melilla. La neutralidad le permitía a España poder vender armas a todas las partes implicadas del conflicto, lo que suponía un beneficio para su economía, al igual que otros países neutrales como Noruega o Suecia, y Finlandia. Ya hablaremos de Finlandia en otro momento. Decir que la guerra en España se seguía con gran interés, desde el pueblo llano hasta debates en el Congreso de los Diputados. Los debates generalmente se dividían entre partidarios del Altiplano Entente y Serbia y partidarios de las potencias centrales. Hasta ahí lo que todo el mundo conoce. Ahora vamos con el aspecto más desconocido de todos, incluso que para la mayoría de mis compatriotas: la Oficina Pro Cautivos. La Oficina Pro Cautivos se creó a finales de 1914 por iniciativa del rey Alfonso XIII y su objetivo era ayudar a los afectados por la guerra, fueran soldados o civiles. En enero de 1915 ya habían recibido 1.800 cartas y telegramas, en febrero 3.000, en junio 5.000 y en julio 8.000. Todas ellas estaban escritas en francés, pues era la lengua común de la diplomacia europea en aquella época, y en total, en los 4 años que duró la guerra, la oficina aceptó más de 200.000 cartas, 140.000 de ellas de familias de soldados. Estas serán respondidas por el director de los Archivos Generales del Palacio, Juan José Alonso Martín, gracias a un sistema de computación primitivo. Los gobiernos de los países en guerra aceptaron que sus residencias diplomáticas en países enemigos se trasladasen a España y aceptaron que la diplomacia hispana, junto a la Cruz Roja Internacional y otras naciones neutrales, inspeccionaran los campos de prisioneros para ver cómo era el trato de los mismos. La Oficina Pro Cautivos trabajaba en coordinación con la Cruz Roja, como he dicho antes, y tenía diferentes secciones: desaparecidos, información y correspondencia en los territorios ocupados, prisioneros, repatriación de soldados severamente heridos o enfermos, repatriación de civiles, servicio de internamiento en Suiza, que Suiza también era neutral, perdones, conmutación de sentencias, remitencia de fondos a individuos y familias en los territorios ocupados y, finalmente, informes de visitas de inspecciones llevadas a cabo por delegados españoles. Las familias reales europeas seguían estando en contacto y Alfonso XIII decidió aprovechar este recurso para salvar vidas. En total, la Oficina Pro Cautivos ayudó a 122.000 prisioneros franceses y belgas, 80.000 británicos, 6.400 italianos, 400 portugueses, 350 estadounidenses, 250 rusos y 103 serbios. Además, consiguieron canjear a 21.000 prisioneros enfermos y llevar a más de 70.000 civiles a zonas seguras. Esta labor no cesó pese a los graves problemas internos de España y la ayudó a mejorar su imagen externa, sobre todo de cara a naciones pequeñas como Bélgica o Serbia. Hablemos de Bélgica. En octubre de 1915, los oficiales alemanes planeaban ejecutar a 10 ciudadanos belgas acusados de rebelarse contra las tropas alemanas. Su ejecución estaba prevista para el día 12, así que Alfonso XIII y la Oficina Pro Cautivos solo tenían 50 horas para conseguir salvarlos. Alfonso XIII se puso en contacto con el Kaiser Wilhelm II y le solicitó el indulto a los condenados. La emperatriz Augusta apoyó la petición del rey de España y finalmente se logró la conmutación de las penas de muerte de 9 de los 10 condenados. Solo hubo una persona a la que no pudieron salvar. Su nombre era Edith Cavell, una enfermera británica pionera en enfermería moderna de la nación flamenca que había dado cobijo a 200 soldados belgas, franceses e ingleses, prisioneros evadidos y pilotos abatidos, y les había ayudado a huir de Bélgica. Su ejecución es vista a día de hoy como una de las injusticias más de la ocupación alemana de Bélgica. Y ahora vamos con un poco la razón por la que decidí investigar sobre este tema.
Serbia. ¿Sabías que la ciudad de Banja Luka, en la República Srpska de Bosnia, tiene una calle llamada Alfonso XIII? En abril de 1917, el Imperio Austrohúngaro planeaba condenar a pena de muerte a 16 ciudadanos serbios y a 20 años de prisión a otros 87 por el asesinato del archiduque heredero Francisco Fernando el 28 de junio de 1914. Serbia solicitó ayuda a la oficina pro cautivos y el rey Alfonso XIII consiguió que los austrohúngaros conmutasen las penas y dejaran en libertad a los ciudadanos. Además, la oficina consiguió salvar a 1.500 niños serbios que habían sido encerrados en un centro de internamiento austriaco y los devolvió a sus familias. De ahí que, en 2017, el ayuntamiento de Banja Luka decidiera dedicarle una calle al rey Alfonso XIII. Me sorprendió mucho descubrir este aspecto de la historia de mi país. Me ha dejado un sabor agridulce, puesto que actualmente la diplomacia y el manejo de la política exterior de España dejan muchísimo que desear. Pero es agradable ver que no siempre fue así y que España realmente ha tenido buenos diplomáticos que no solo se preocupaban por los intereses de España, sino que encontraban la manera de ayudar a los demás sin necesidad de posicionarse automáticamente de uno u otro lado de un conflicto, sobre todo si el conflicto no afectaba de ninguna manera a los intereses de España. Pequeños sucesos como este demuestran que eso de que España es el problema y Europa la solución, o España es una deformación grotesca de la civilización europea, es simple y llanamente una gilipollez. A ver, esas expresiones son fruto del más que comprensible desencanto de la generación del 98, dados todos los problemas que tenía España en esa época, pero no deberían definir la ideología actual de absolutamente nadie. Y sí, considero que en los conflictos que no afecten directamente a los intereses de España, esta es la postura que habría que tener: ofrecer soluciones pacíficas y apoyar el diálogo y enviar ayuda humanitaria a todos los civiles afectados por la guerra, sean del lado que sean. Por ejemplo, el conflicto de Rusia y Ucrania. En fin, pues ya no hay mucho más que contar, así que yo lo dejo aquí. Sí, ya sé que este vídeo ha sido más corto, pero ¿qué queréis que os diga? No siempre puedo hacer vídeos de 1 hora o más sobre temas extensos, pero espero que os haya parecido interesante. Si es así, dadle un me gusta y dejar un comentario diciéndome si conocíais esta parte de la historia de España, y si queréis más de mi contenido podéis suscribiros a mi canal o seguirme en mis otras redes sociales como Instagram o DeviantArt, donde estoy decentemente activa. Y os recuerdo que mi primera novela, 1999, El fin del milenio, ya está disponible en mi Wattpad y os agradecería mucho que le echaréis un ojo. Sin más, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo.